Buenas noches, gracias a todos y en especial a nuestros panelistas. Volveré con Walter a propósito de algo que él recordó y es las afirmaciones de Lula de que Brasil iba a dejar de ser un estado paria, que tiene algo de autoalabanza, ¿no? Porque pues, falta decir ahí gracias a mí va a ser. Pero yo quisiera saber cuál es la visión realista de Walter, considerando que para Estados Unidos probablemente sea más sencillo para Biden relacionarse con Lula. Para Macron curiosamente ha sido un líder de derecha, pero muy enfrentado con Bolsonaro. La Unión Europea ha postergado la suscripción de un acuerdo con el Mercosur a raíz de la deforestación o por la causa de la deforestación. Entonces, es cierto lo que, o sea, además de autoalabarse, Lula está diciendo una verdad. Sí, pero esto tiene relación con el hecho de que el primer canciller de Bolsonaro, Ernesto Araujo. Sí. Araújo, dijo que no importa que Brasil iba a ser un estado paria, pero que iba a mantener su relación con Trump, con el hombre de Hungría, cuatro Con países de Putin. extrema derecha, ¿no? Y, y después vino otro canciller, que es un hombre que ha estado en Bolivia 2 veces, que conoce muy bien Bolivia, y que es Carlos Franza, que, digamos, ha recuperado un poco la línea más tradicional de Itamaraty, en el sentido de reconocer principios internacionales, de establecer algún tipo de relación con la Argentina, porque hay que ver que Bolsonaro demoró 1 mes para reconocer la victoria de Biden. Nunca se entrevistó directamente con Fernández, y es algo que han sido siempre prioridades de la relación externa, ¿no? Entonces eso tiene una cosa muy propia de una expresión del ex canciller sobre, no importa que seamos parias, vamos a mantener nuestro perfil ideológico. Claro que eso ha caído por tierra y se han olvidado. Pero esto tiene que ver mucho con un orgullo, eso que yo quería decir, de los brasileños en relación a su gobierno. Y este orgullo creo que lo han tenido mucho durante el gobierno de Fernando Henrique, que iba, se alojaba en la Casa Blanca, que iba a París y todos eran muy amigos, en fin, que tenía una buenísima relación en el campo internacional, principalmente con los socios comerciales, en fin, pero hay mucho también de política. Y Lula yo creo que ha aumentado mucho más eso. Hay que recordar que, que Brasil en el periodo de Lula ha querido servir como una bisagra entre Sudamérica y, por ejemplo, los países africanos, entre Sudamérica y los países árabes. Ha permitido, digamos, este tipo de diálogo que nunca se había dado. Parece que a los países latinoamericanos, tal vez con excepción de Chile, que tiene una relación muy fuerte con los países árabes, pero el resto medio que es más introvertido, ¿no? Y yo creo que Brasil ha mostrado un poco eso. Yo creo que eso se quiere recuperar, ¿no? Un poco llevar de la mano, mira, te voy a presentar a mis amigos. Es más o menos eso. Yo no sé hasta qué punto eso tiene, digamos, efectividad o eficacia, ¿no? Pero es algo que está muy fuerte en el imaginario brasileño. Ese orgullo de ser, inclusive, bueno, tener una buena selección en el mundial, pasa por muchas cosas, ¿no? Cómo Brasil se proyecta, ¿no? Hoy día no puedes ver el fútbol europeo sin dejar de reconocer que hay buenas estrellas brasileñas que están en el fútbol europeo. Va por ahí, ¿no? Estoy hablando de imaginario, de sentimiento nacional, ¿no? Es un poco al cohete porque nunca se puede medir muy bien eso.
Toto, yo quisiera volver contigo para explorar lo que me ha parecido una reacción bastante cardíaca, para ponerle un nombre, del presidente Fernández de agarrar sus pilchas y volar rápidamente a visitar a Lula para sacarse una foto. Primero, si eso de alguna manera está mostrando ese liderazgo del líder histórico Lula frente a todos y frente al hermano del Mercosur, Argentina. ¿Y cómo ves ese liderazgo frente a lo que ha estado haciendo, por ejemplo, México, metiéndose en América del Sur ante la ausencia de Brasil, más de lo que normalmente el Brasil le permitía? Quisiera que explores esas dos puntas, por favor. Primero de Fernández, ¿no? Y de Cristina. Fernández trata de amarrarse con él porque necesita agarrarse de algo con urgencia. Su posición en el gobierno de la Argentina es casi simbólica, ¿no es verdad? Todo el mundo sabe que no tiene fuerza y entonces lo fue a visitar ya en la cárcel antes y ahora toma en cuenta ese antecedente para ir, correr y tomarse la primera fotografía. Pero también Lula se puso un gorro La visera. con una visera. CFK. Claro, con la candidatura eventual de Cristina. Cristina y Fernández, más Cristina que Fernández, creen que pueden repetir en la Argentina lo que Lula consiguió en el Brasil. Y eso no parece posible. No parece posible. Y yo creo que Lula y el Brasil saben perfectamente eso. De manera que no apostarán demasiado en una relación muy estrecha con la señora Cristina tampoco. Esa es mi impresión en ese lado. Y desde luego, va a volver a salir a la superficie la rivalidad permanente entre México y Brasil. Brasil convocó a la unidad sudamericana, excluyendo a México de manera explícita en un momento determinado. Y en gran medida Lula siguió ese camino. Y no creo que tampoco ahora vaya a cambiar de posición, mucho más que conociendo como conoce que la posición de López Obrador es de una estrechez absoluta con Estados Unidos, más allá de lo que digan los discursos, ¿no es verdad? Es imposible, sabe perfectamente, de manera que no creo que vaya por allí. Un par de anotaciones a lo que dijo Eduardo, que creo que son útiles. Primero que esto a la de derecha que mencionó no es solo en el norte o en Europa, aquí también. Las elecciones municipales del Perú mostraron una extrema derecha muy vigorosa. En Lima ganó un señor frente al cual Bolsonaro es un trotskista, ¿no? Es un loco feroz. Y si miran las encuestas de Chile, van a encontrar no solo que la popularidad de Boric ha caído muy fuertemente, que su desaprobación está en el rango del 68%, sino que, más importante que eso, que el 92% de los encuestados piden que se aplique la fuerza si hay saqueos, que el 84% pide que se repriman las manifestaciones, es decir, hay una demanda de orden en Chile en reacción a la propuesta del Estado plurinacional y las aventuras, los delirios izquierdistas de la constituyente, que marcan un renacimiento de la derecha. Y en el Brasil, la fuerza de la derecha es muy grande. Eso trataba de decirlo, la alianza que sostiene a Bolsonaro, social que sostiene a Bolsonaro, es mucho más sólida que la alianza parlamentaria que eventualmente pudiera tener Bolsonaro en el Congreso. Eso va a dificultar la tarea de Lula, pero al mismo tiempo sirve para ampliar la solidez de sus vínculos con las naciones democráticas de Europa y de Estados Unidos. ¿No es verdad? Eso lo ayuda. Es por eso que Macron, es por eso que Inglaterra, es por eso que Biden se aproximan a él. Cuando se aproximan a él, están rechazando implícitamente a Bolsonaro y a Trump. Y yo creo que ese es el juego en el que se van a mover las cosas en el futuro próximo. Y una palabra sobre la corrupción. Sí, yo creo que es necesario decir, porque la gente se olvida, que la corrupción en el gobierno de Lula y en el gobierno de Dilma fue una corrupción sistémica, no fue una corrupción
puramente personal. Las empresas brasileras se organizaron en un cártel con un acuerdo suscrito y negociado en el que claramente se establecía cuál era el límite en el que podían actuar y el apoyo que iban a recibir del gobierno. Eso no fue, a diferencia de Kirchner o de otros dirigentes en los cuales la corrupción se asocia con su conducta personal, en el caso de Brasil fue una corrupción sistémica, la colusión del interés político con el interés empresarial. Y eso fue muy fuerte, pero eso ya no se puede repetir. Es claro que ya no se puede repetir y que Lula no ha de intentar reproducir ese antecedente. Eduardo, haciendo una coda a lo que decía el Toto, ¿cómo crees que la derecha bolsonarista y la derecha brasilera, digamos, va a marcar el gobierno de Lula en su relación con otros países? Las afirmaciones en campaña, la mención al exministro López, por ejemplo, en el caso boliviano, de parte de Bolsonaro, o sea, una atención particularizada. ¿Cómo va a ser un Congreso que, aunque no tiene la mayoría bolsonarista y probablemente Lula obtenga su mayoría con algunas alianzas, pero va a tener una presencia como para limitar el juego de Lula? ¿Cómo ves esa influencia en los siguientes años? Yo creo que va a ser una influencia muy, muy grande y va a tener un rol no solo en Brasil, pero va a tener un rol particularmente ligado a estos socios internacionales que tiene. Porque si vemos otra vez la tendencia, y gracias Toto por ilustrarnos con estas, la tendencia no es solo a nivel nacional, sino a nivel subnacional. ¿Ya? Fíjate, por ejemplo, acá en Estados Unidos, de 50 gobernadores hoy, 28 son republicanos. Después del martes es posible que sean casi 36 gobernadores republicanos, con las legislaturas también republicanas y con la tendencia de Trump. Hay 80 candidatos trumpistas que ganarán elecciones en todos los niveles el próximo martes. Entonces, esa tendencia es muy fuerte y por eso me refiero a que estos ciclos, por ejemplo, viéndolo desde la óptica de donde vivo, la gran preocupación es que se nos viene un ciclo enorme de la derecha y que va a durar durante mucho tiempo y va a desaparecer el Partido Demócrata. Yo creo que más bien lo que estamos viviendo son estos ciclos cortos y quizás fue el gobierno de Macri el que primero señaló esta tendencia de ciclos cortos. Y yo creo que en la Argentina también ahora vamos a ver el próximo año, ya lo estamos viendo, ¿no? Lo que va probablemente a suceder, donde el PRO probablemente, no sé si será Macri o Patricia Bullrich o Rodríguez, ¿cómo se llama? Rodríguez Larreta, pero Larreta. Y Milei. Y Milei, ¿no? Exacto. Entonces, y Milei en las encuestas está súper arriba, ¿no? Y es un tipo muy carismático y todo. Entonces, yo creo que Lula está pensando en eso, está pensando en que él vuelve en 4 años, ¿no? Él tiene 49 millones de votos, ¿no? Y todavía, ¿no? A pesar de lo que se ha dicho, todavía no ha reconocido la victoria de Lula como manda, como debería ser. Entonces, yo creo que él va a jugar el rol que ha jugado Trump en los últimos 2 años acá. Él va a presentarse con esa idea de que él quizás nunca reconozca la victoria de Lula y deje que Lula sea presidente, ¿no? Pero él va a decir que es el presidente de 49 millones de brasileros que no votaron por Lula. 58. ¿No? Perdón, 58 millones, ¿no? Y que él tiene ese mandato, ¿no? De mantener esa fuerza vigente, porque él seguro va a ser el candidato presidencial en 4 años. Y para ser el candidato presidencial en 4 años, tiene que mantener una campaña abierta de deslegitimar al gobierno de Lula, porque ese es el modelo trumpista, ¿no? Entonces,
yo creo que más allá de lo que dijo Walter, que ojalá Walter esté en lo correcto, porque él no mencionó mucho a la derecha bolsonarista, pero sí creo que conociendo el modelo, ¿no? Trumpista, creo que Bolsonaro está tomando muchas cosas del trumpismo, el uso de las redes sociales de manera intensa, digamos, esta idea, como dije, ¿no? Que si yo gano, la elección es legítima. Si yo pierdo, la elección es cuestionable. Entonces, eso lo hacen, no porque, o sea, yo creo que si uno hace una investigación como las que se hicieron acá, de los procesos electorales, acá no se encontró evidencia de fraude alguno, ¿no? Sin embargo, la campaña de Trump se basa en la idea de que hubo fraude y de que él es el legítimo presidente de los Estados Unidos. Ese modelo yo creo que cunde mucho en el bolsonarismo. No es casualidad que los asesores de Bolsonaro hayan sido, ¿no?, muy prominentes en el trumpismo acá en Estados Unidos. Quisiera hacerle una pregunta más a Walter y después pasar la palabra a los que ya vienen con sus preguntas, incluido el tocayo Walter Guevara y Henry que están por ahí. Pero Walter, al principio de tu exposición mencionabas el viaje a Egipto de Lula, y yo vi la declaración de una personalidad brasilera que decía: los brasileros tenemos una relación paranoide con la Amazonía. Y no decía Bolsonaro, decía los brasileros. Y uno tiende a pensar que el bolsonarismo ha expresado ese temor brasilero de que, bueno, sobre la Amazonía comienzan a discutir todos como si la Amazonía o la mayor parte de ella no fuera brasilera. Y de algún modo todo el asunto ambiental ha favorecido a Lula en su campaña o ha sido una de sus banderas. Pero ¿cómo se maneja esa contradicción? ¿Cómo se cabalga en los dos caballos? Un caballo de nacionalismo duro que es alentado por tus opositores y la relación con el mundo de ofrecerle una Amazonía para todos. No. Estás con... Primero quisiera responder un poco a la indagación de Eduardo, que me parece muy pertinente, porque hay muchos comentaristas brasileños que consideran que los 58 millones de votos, no son propiamente Bolsonaro, sino hay varias tendencias. Y que obviamente Bolsonaro ha tenido la extraordinaria capacidad de recrear esa derecha. Y esa derecha viene con ropa nueva en esta elección y viene con líderes nuevos. Son los gobernadores reelegidos de Minas Gerais, que es un liberal, el gobernador que ha sido elegido en São Paulo, que tiene formidable capital político, y de cierta manera, tal vez un paso atrás, el gobernador de Río Grande do Sul, que también, digamos, es parte de esa derecha democrática, que de alguna manera sobrepasan a Bolsonaro en digamos, en esa tendencia, ¿no? Ese es un comentario que no se puede menospreciar a la derecha, porque realmente es una tendencia, como anotaron Gustavo y Eduardo, pero creo que comienza a haber un cansancio con ese activismo medio loco, y en las redes sociales lo que se verifica es han comenzado a hacerse la burla de esa gente que ha quedado hasta la última hora intentando bloquear los caminos, porque no ha tenido apoyo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Ahora, entrando en la pregunta en sí sobre la Amazonía, es muy antiguo el temor que Brasil tiene de las tentativas extranjeras de ocupar la Amazonía. Por un lado, Francia lo ha intentado en el siglo XVII. Por otro lado, Inglaterra también. ¿Quién ha negociado un límite para eso? Ha sido el Barón de Río Branco. Y ha ocurrido que
1800. Bolivian Syndicate. Bolivia también, ¿no? Claro. Bolivia también. Porque no era el problema no era tanto Bolivia, sino el consorcio angloamericano que se Correcto. había hecho cargo del Acre, ¿no? Pero en 1863, más o menos, la Marina de Estados Unidos manda a 2 tipos para ver la navegabilidad de los ríos de los países del Pacífico hacia el río Amazonas, porque quería entrar con sus productos. Y vienen 2 oficiales de la Marina, uno viaja por el Perú básicamente y el otro viaja por Bolivia. Y llegan a la conclusión de que es muy difícil, en fin. Pero el que los había mandado, que era digamos, un jefe de la Marina de Estados Unidos, cuyo nombre no recuerdo ahora, pensaba que la región amazónica brasileña era ideal para mandar a todos los negros del sur de Estados Unidos y resolver el problema en un momento en que había habido fin de la guerra civil. Entonces, hay una preocupación, yo diría, histórica con esto. Y esto se ha visto mucho más en el medio militar. Y los militares han ido tratando de ocupar ciertas regiones que estaban vacías, para decirlo muy claro. O sea, toda la frontera, todo es selva, la frontera con Colombia, con parte del Perú y principalmente con Venezuela también. Porque hay mucho crimen organizado en el medio. Ahora mismo se ha visto, ¿no?, cómo han matado a un indigenista y a un periodista que se ocupaba, digamos, de activismo, ¿cómo se llama esto?, de defensa de los derechos indígenas. Entonces, hay una preocupación de que alguien quiera entrar a la región amazónica. En este momento están haciendo mucho contrabando de oro y Lula ha manifestado claramente esa preocupación. Yo tengo la impresión de que ese contrabando viene también de Bolivia o viene de Brasil hacia Bolivia, no sé, pero es una preocupación porque está derramando mercurio en los ríos, contaminando el agua, que mucha gente consume los pescados contaminados. Entonces hay toda una cuestión ambiental y hay una preocupación de soberanía que viene de mucho, mucho atrás. Y me parece que cambia gobierno, pero eso permanece y de forma mucho más explícita en el medio militar. Gracias, Walter. Quiero pasarle la palabra a Henry Oporto, que hizo una primera pregunta para seguir luego con Walter y después con Roberto. Henry, por favor. ¿Y a quién diriges tu pregunta? También lo dices. Está mi pregunta escrita, pero bueno, la repito, ¿no? Para quien quiera contestarla, pues, ¿no? Mi pregunta es si hay margen, si hay espacio en el gobierno de Lula para que la oposición boliviana y principalmente cruceña pueda intentar un acercamiento y gestionar de alguna manera que Lula pueda jugar algún rol de influencia moderadora sobre las políticas de Luis Arce. No sé. Yo, leyendo la pregunta, yo no lo he escuchado bien, no sé si es el caso de los demás, pero la pregunta que escribió Henry decía, ¿hay espacio en el gobierno de Lula para que la oposición boliviana, especialmente la cruceña, pueda intentar un acercamiento y gestionar que Lula juegue un rol moderador de Luis Arce? ¿Quién se anima? ¿Quién se anota? Yo Voy a tener creo que elegir yo. Gustavo Fernández es la persona ideal para hablar sobre esto. No sé, no tengo idea. No debiera ser en este momento una de sus preocupaciones fundamentales. El próximo año habría que ver cómo se mueve.
Pero si alguna influencia va a tener Lula en la perspectiva que hemos estado analizando, debería ser la de evitar que los conflictos en Bolivia crezcan, la de buscar mayor estabilidad política en Bolivia, hacer que la izquierda democrática latinoamericana tome también posiciones en Bolivia y alejarlo tanto cuanto sea posible de la línea de la izquierda radical. Esa sería mi impresión general, pero puede ser wishful thinking también, ¿no? Pero esa es mi impresión. Yo creo que esa debería ser la dirección en la que las circunstancias vayan llevando a Lula. Otra cosa hubiera sido con Marco Aurelio, en su momento, cuando jugaba, tal vez un poco irresponsablemente, a hacer de la política exterior del Brasil la política exterior del PT en competencia con Chávez, que eso es lo que hizo en su gestión. Pero las circunstancias de hoy son distintas, ¿no? Gracias, Toto. Walter. Sí, Va. los innecesario decir, pero respetables ilustres participantes han coincidido en que Lula, por fuerza de las circunstancias, va a encaminarse a un gobierno moderado en política interna y también en política internacional. Ahora, Toto Fernández está acá. Eduardo Gamarra tiene la ventaja de tener una distancia estética. Tal vez Eduardo podría intentar adivinar lo siguiente. Si es que es verdad que en Bolivia Arce Catacora y Evo Morales están en una disputa por cuál se muestra más ultra radical o cuál es el mejor cliente de Cuba. Si eso fuera así, entonces, ¿cuál es tu adivinanza, Eduardo Gamarra? El gobierno de Lula va a optar por un escenario de mirar las cosas de palco, digamos, not to touch this with a 10-foot pole, ¿ya? No acercarse a la tercera riel del metro. O bien, como se ha dicho anteriormente, jugar un papel de hermano mayor en sentido de tratar de llevar a una moderación a la pelea de estos dos presuntos radicales, porque radicalismo verdadero no hay, eso lo sabemos. Es una pelea por las bases del MAS que básicamente son prebendales más que radicales. Pero ahí está. La apariencia externa de la pelea es por quién es más radical, pienso yo. Puede que ustedes no compartan esa idea. Una tercera opción sería jugar al fútbol, es decir, de acuerdo a cada circunstancia y a cada momento, intervenir, no intervenir, acercarse, alejarse, sugerir, etcétera. ¿Cuál de estos tres escenarios, Eduardo Gamarra, te parece más posible? ¿Hermano mayor, de palco o cachaña? O tal vez hay algún otro. La verdad, Walter, es que es extraordinariamente difícil contestar esa pregunta. Dije antes que pensaba que era el rol de hermano mayor, ¿no? Pero hermano mayor, acuérdate que sigue siendo hermano y lo que a mí me parece que a Brasil, sea de Bolsonaro o sea de Lula, a un Brasil, en los intereses estratégicos de Brasil, desde una perspectiva realista, si tú quieres, ¿no? Es que no hayan líos en Bolivia. Y que en Bolivia importe poco, en realidad, lo que suceda, con tal de que esto no se descarrile. Y el análisis frío desde afuera, ¿no? Quizás es que la situación que está sucediendo en Bolivia hoy es una situación que puede derivar en una preocupación en un Brasil que está en transición, pero en un momento en el que, al menos yo pienso, ¿no? Si bien, como dijo Walter al principio, Lula está yendo a una gran
convención en Egipto, llevando a 500 delegados, ya asumiendo un rol presidencial, ¿no? El presidente de Brasil hasta enero sigue siendo Bolsonaro. Y el conflicto en Bolivia, si bien ha llegado a ¿cuántos días? 15 ya, o 16, ¿no? Dudo, francamente dudo, que llegue hasta el 1 de enero. Entonces, quizás deberíamos estar más preocupados por el papel que pueda jugar Bolsonaro, ¿no? De ahora a enero, que pensar en lo que pueda hacer Lula antes. Dudo que Lula sacrifique el poco espacio que tiene ahora, Claro. metiéndose en el conflicto boliviano, ¿no? Como mediador en este proceso de transición. Él tiene demasiadas otras preocupaciones para hacerlo. De manera que más o menos que los problemas bolivianos estamos ante una situación donde la comunidad internacional, si existe, no da mucha atención al conflicto.